y uno de visitante tenías que meter, siempre fundamental. Es una de las principales reglas a la hora de competir en suelo internacional. Vos siempre que salís de casa algún punto tenés que traerte. Independiente había caído en sus anteriores 2 presentaciones y estaba obligado a ganar en Uruguay, porque de otra forma se hubiese complicado la cosa en el grupo. Por suerte el rojo lo logró y no solo ganó, sino que además goleó. Sin atenuantes la goleada de Independiente, con autoridad, demostrándose superior, salvo en los primeros 10 minutos con alguna turbulencia, alguna confusión. Después en el resto del partido no tuvo mayores inconvenientes Independiente para traerse los 3 puntos fundamentales de Uruguay, los 3 puntos que lo acomodan en el grupo en la segunda colocación y que lo hacen depender, a falta de 2 partidos de local, de sí mismo para lograr ese objetivo fundamental del primer puesto. Un partido que durante 80 minutos fue muy completo. Independiente lo pasó por arriba a Boston River. En el primer tiempo se lo marcaba Seba por lo bajo, lo está pasando por arriba el equipo después del error de Antunes en salida, que aprovecha Cabral presionando y Matías Jiménez definiendo de punta a los 13 minutos del primer tiempo. Todo fue de color blanco, como hoy se presentó Independiente en Uruguay. Todo fue para el equipo de Avellaneda. Las situaciones más claras, los remates, la posesión de pelota, todo fue de Independiente en el partido. Yo le había contado, incluso con el partido 1-1, a Independiente 5 o 6 situaciones de gol. Después llegó el segundo. Después pudo ampliar un poco más el resultado, pero se fue al descanso 2-1. Se fue al entretiempo con una ventaja mínima de un partido que parecía controlado, que estaba, mejor dicho, controlado, pero con una ventaja de solamente un gol. Y el equipo en el segundo tiempo salió absolutamente convencido de liquidar esto lo antes posible. Y así fue, porque a los 45 segundos exactos de reloj, Tarcia aprovechó el buen taco de Jiménez Rojas. Primero el buen centro de Vera, después de Millán, después el gran taco de Jiménez Rojas como asistencia para definir ante la chique de Antunes, que nada pudo hacer. Y ahí Independiente, si bien era muy apresurado para decirlo, pero sacando una diferencia de 2 ya empezaba a liquidar la cosa. Una diferencia de gol que rápidamente aumentó, porque a los 18, tras una fallida definición de Tarcia, que agarra un gol imposible por el segundo palo, hay un penal insólito que hace Acosta, yéndole de atrás muy duro al extremo de Independiente. El árbitro necesitó del VAR para cobrarlo, pero la falta fue clarísima. De atrás, le pegó en las 2 piernas, era lo que decíamos en el comentario. Le pega en la derecha y en el gemelo izquierdo. Matías Jiménez Rojas intercambió el penal por gol, cruzándola, dejando sin chances al arquero. Importantísimo este doblete de Jiménez, que además también anota una asistencia a su estadística anteriormente mencionada. Y a partir del 4-1 ya el partido sobró. El resto del partido empezó a sobrar. Esos 20 y pico de minutos que faltaban empezaron a quedar largos, empezaron a quedar de más. Independiente siguió errando goles en ese interín. Arrancaron los cambios. Para mí gustó un poquito tarde, pero bueno, no tuvimos que lamentar ninguna lesión ni tampoco ninguna sanción por límite de amarillas. Con lo cual no diremos nada de los cambios, pero quizás era para moverlo un poco antes. Volvió a ingresar Montiel en el equipo. Se lo vio un poco inconexo por momentos, pero ya el partido estaba liquidado. Verdaderamente era difícil analizar el partido luego del 4-1. También entró Hidalgo, que fue al otro que le tocó convertir en tiempo de descuento. También importante para Hidalgo, porque si bien anotó el 5.º gol de una goleada, la realidad es que le venía haciendo bastante esquivo el gol a Hidalgo, como a todos los delanteros de Independiente. Bueno, hoy de repente se destaparon, o por lo menos eso esperamos, que se hayan destapado. A partir de ahora quedará sostener este nivel, ¿no? Quedará sostener esto de entrar al área con decisión, entrar al área en posición de gol, con pelota dominada, que Cabral se haga eje del equipo más constantemente y habilite a los compañeros,
que los extremos centren bien, como le ha tocado a Millán y como le ha tocado a Tarsia hoy. 2 asistencias de Tarsia, además de su gol. Digo, es importante que, más allá de un funcionamiento colectivo, que es lo principal, digo, las individualidades además levanten. Hoy a Independiente por momentos, en el primer tiempo más que nada, le costó tomar las decisiones. O decidía mal. No por falta de conocimiento, sino quizás por algún apuro o quizás por simplemente alguna imprecisión. Pero después en el segundo tiempo un poco ajustó eso y, como decíamos, de repente todos los delanteros se destaparon, salvo los que no estuvieron o los que no entraron, por supuesto, ¿no? Pero en definitiva Independiente gana muy bien en suelo uruguayo, gana como tenía que ganar, sin dejar dudas, porque más allá de que el 1-0 alcanzaba, por la situación delicada que podía llegarse a presentar si esto no hubiera ocurrido, digo, ganar 5-1, aplastando al rival que tenés enfrente, que obviamente es menor, pero que había mostrado buenas armas, sobre todo un buen orden táctico acá en Avellaneda. Digo, ganar de esta manera 5-1, y bueno, no deja dudas. Yo en el primer tiempo decía que recuperamos un poco la intensidad que conocimos de este equipo, que tras la pérdida de balón, los mediocampistas achiquen para adelante junto a los centrales y prácticamente Independiente recupere en cuestión de 4, 5, 6 segundos la pelota. Y con pelota se vio un equipo bastante vertical, rápido en las transiciones, con Cabral y Millán haciéndose eje del equipo. Cabral arrancando de interno por derecha, tirándose al medio, por supuesto, el conductor de Independiente, quizás tomando alguna mala decisión, pero es cierto que también dejó 2 o 3 veces a un compañero en posición de gol, por ejemplo a Angulo y por ejemplo a Tarsia en el primer tiempo. Lo que pasa es que, claro, no terminaron en gol esas jugadas, entonces no se le cuenta como asistencia al 10 esa jugada, pero sí es cierto que tuvo algunas pinceladas importantes. Y con Millán, que para mí Millán había sido el mejor jugador de Independiente en el primer tiempo. El mejor de Independiente en el primer tiempo, el más constante, el más regular, el más revulsivo, el que más se mostraba, el que hacía pasar de largo a los uruguayos. A mí me gustó muchísimo el primer tiempo de Millán, de hecho yo lo había elegido como figura. Claro que después, con el doblete de Jiménez, más la asistencia de lujo de Taco, y bueno, obviamente le vamos a dar esa figura del partido a Matías Jiménez Rojas, que además le va a venir bastante bien por su confianza. Yo creo que fue un partido para tocar el piso y a partir de acá volver a construir lo bueno que había hecho el equipo en los primeros 4 meses del año, que había tenido un bajón futbolístico en estas últimas semanas, por lesiones, por alguna expulsión, por algún resultado inesperado adverso, porque es cierto que si bien no mereció perder en Paraguay con Guaraní, la realidad es que la tabla hoy te mostraba último cuando arrancaba esta jornada, entonces era una situación bastante delicada para Independiente. Pero me parece que hoy, insisto, se empezó a construir de vuelta el piso de un equipo que viene haciendo una buena campaña, que había tenido, si querés, un lógico bajón, pero que hoy nuevamente vuelve a ganar sin mostrar ninguna duda. Estaba Matías Jiménez Rojas hablando y después completamos. Se me hizo muy difícil, estaba sin confianza, me costó agarrar continuidad, fútbol, así que... No hay que hacerla más larga, vamos a redundar en conceptos, si no, ganó Independiente muy bien 5-1, se celebran los goles de los delanteros, las asistencias de los extremos, el buen partido de Cabral, un buen partido también de Valdés para mi gusto, con algunos buenos ingresos como el de Santi Hidalgo. Ganó Independiente muy bien y el título, obviamente, como decíamos, uno de visitante tenías que meter. Lo dijo Gianmarco Carcusano en esta noche de martes 6 de mayo de Copa.